Muy buenos días a todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos y por su palabra. Vamos a comenzar con el estudio de esta mañana y como lo comenté la semana pasada, el día de hoy vamos a hablar acerca de la parte práctica del tema de la tentación. El título de esta enseñanza es Resistamos la tentación. Y vamos a basarnos en el versículo número 13 del capítulo 1 de Santiago, que fue el versículo que estudiamos la semana pasada, y de ahí partimos. Dice así la Escritura: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios ayuda. Primeramente te agradecemos, Señor, la bendición de poder tener una reunión donde estudiamos tu palabra y donde creemos que tú vienes a través de tu Espíritu Santo a enseñarnos. Que así sea, Señor, que seas tú enseñándonos, que seas tú poniendo tu palabra en el corazón de cada uno, de aquel que la oye, que seas tú ayudándome a explicar, a exponer. Dame tu gracia, respalda tu palabra y que sea de bendición, de provecho para aquellos que la reciben. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, brevemente hago un recordatorio de lo que aprendimos la semana pasada acerca de la tentación. Y bueno, todo este tiempo, estas semanas, hemos estado aprendiendo, Dios nos ha estado dejando claro que las pruebas de las cuales se habló en los versículos anteriores de este capítulo, las pruebas son permitidas por Dios para perfeccionarnos, ¿no? Ya hablamos abundantemente de eso. Dios permite las pruebas y tiene propósitos muy grandes y tiene propósitos muy altos, y uno de ellos es perfeccionarnos en nuestro carácter, en nuestra fe, en la perseverancia. Sin embargo, este texto que acabamos de leer claramente nos dice que Él no interviene en las tentaciones. Las pruebas nos edifican, las tentaciones, por el contrario, no buscan una perfección en nosotros. Las tentaciones buscan la caída nuestra y por lo tanto siempre contemplan un aspecto negativo, ¿no? Cuando la Biblia habla de las tentaciones hacia el pecado, contemplan un aspecto negativo. El texto que acabamos de leer claramente prohíbe que nosotros acusemos a Dios de tentarnos. Nadie puede decir que Dios nos tienta, porque Dios no tienta a nadie, dice Santiago en este versículo, de manera clara, de manera puntual, de manera tajante. Dios no tienta a nadie. Por el contrario, lejos de que Dios sea el origen de la tentación, Santiago pasa en este versículo a explicarnos cuál es el origen entonces. Y nos dice que el origen de la tentación es nuestra concupiscencia, nuestros deseos, que son los elementos actuantes de la tentación. Esa concupiscencia es un intenso deseo por algo. Ese algo es algo que atrae, es algo que nos atrae, es algo que nos gusta, es algo que deseamos. Y vimos que si nosotros no ponemos resistencia, si no resistimos la tentación, cedemos, entonces da a luz el pecado, ¿no? Eso es
lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Y bueno, ese pecado concebido por no haber resistido la tentación, dice la Escritura en el verso 15 que da a luz muerte. Ese pecado da a luz muerte. Hablando de los cristianos, como es el caso de esta carta, como es el caso de Santiago dirigiéndose a los cristianos en el asunto de que los cristianos no resistan la tentación y caigan en pecado, este versículo que nos dice que da a luz la muerte, esa muerte se refiere a ese estado en el que si el creyente persiste en ese estado de pecado no arrepentido, de no arrepentimiento, de no ir con Dios, de no arreglar ese asunto, de no pedir perdón, de no arrepentirse, si persiste en ese estado de no arrepentimiento, entonces eso va a impactar, va a ir en detrimento de su vida y calidad espiritual. Si nosotros sabemos, si nosotros consideramos que el Espíritu Santo que mora en el creyente es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, y nosotros lo contristamos, entonces la actividad del Espíritu Santo en nuestra vida empieza a disminuir. Y si la actividad del Espíritu Santo en nuestra vida empieza a disminuir, pues entonces nuestro crecimiento se detiene. Entonces nuestro servicio ya no va a ser el mismo, ya no va a ser con entusiasmo, ya no va a ser con fervor, ya no va a ser con alegría, ya no va a ser con gozo, ya no va a ser con amor, ya va a haber una conciencia atormentada por la culpa. Entonces es importante que nosotros resistamos la tentación, pero si por alguna causa, por alguna razón, el cristiano no pone resistencia y accede a esa tentación y cae en pecado, entonces lo que sigue es buscar a Dios y pedir perdón, ¿no? Corregir, arreglar, entendiendo que nuestro Dios es un Dios perdonador, un Dios lleno de misericordia, que escucha a sus hijos y que perdona a sus hijos si estos le buscan con un corazón contrito y humillado y piden perdón. Entonces, la vida de este creyente, decíamos, se vuelve infructuosa, poco fruto, poco crecimiento. Por eso es que el tema es importante, hermanos, porque hemos estado hablando en los discipulados, en todo esto, hemos estado hablando de una iglesia eficaz, de una iglesia que persevera, de una iglesia que va adelante, de que el propósito de Dios es que su iglesia brille, que seamos sal de la tierra, que seamos luz del mundo, y eso solamente implica una vida fervorosa. Solamente podemos hacer eso, ser luz del mundo, ser sal de la tierra, solamente podemos hacer eso si nosotros estamos en una vida espiritual activa, en una vida espiritual fructífera, en una vida espiritual ferviente, donde no dejemos que el pecado se interponga, donde nosotros no dejemos que esto nos venga a quitar el gozo, la paz, la alegría y sobre todo la comunión con Dios. Es sabido que cristianos que llegan a caer en el pecado por no resistir la tentación y no lo confiesan, hermanos, no se apartan, su oración no es de calidad, no es provechosa. Y eso empieza a provocar un decaimiento en esa vida espiritual. Entonces, por eso es importante el tema, por eso es importante que hablemos de todo esto. Por eso es importante que nosotros lo tengamos presente, porque sí puede afectarnos, sí nos afecta, de hecho, si nosotros lo permitimos. Entonces, entrando ya de lleno en el tema, ¿qué es la tentación y cómo resistirla? Ya dijimos, la tentación es una incitación, una invitación al pecado, con la promesa implícita de un mayor beneficio que se deriva de seguir el camino de la desobediencia. Es decir, el pecado promete placer, pero nosotros sabemos que ese placer es temporal y que además, pues todo eso es desobediencia a Dios. Pero la tentación conlleva eso, a una promesa de placer, de gusto, de una satisfacción. Nosotros debemos aprender a razonar, debemos de tener muy claro que esa satisfacción no es temporal,
Es temporal, perdón, no nos aprovecha nada. Nosotros debemos de buscar siempre estar felices, alegres con Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Cuál es el origen de la tentación? Para que nosotros podamos resistir la tentación, para que nosotros podamos presentar defensa ante esas invitaciones a pecar, nosotros debemos conocer cuál es el origen de la tentación. Y bueno, Santiago nos presenta uno de los orígenes de la tentación. Ya lo estudiamos, ya lo vimos. Sin embargo, la Biblia nos habla por lo menos de otro origen de la tentación. Nosotros, para poder resistir esa tentación, debemos conocer de dónde viene, de dónde proviene. Debemos nosotros aprender a identificar todas esas cosas para poder estar pendientes y poder resistirlas. Entonces, como ya lo vimos, el punto número 1 del origen de la tentación es que su primer origen es nuestra concupiscencia, nuestros deseos. Ya lo estudiamos abundantemente. La tentación sale de nuestros deseos, de nosotros mismos sale la tentación. Y vimos que es precisamente nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, corrupta, que permite que estas tentaciones echen raíces y nos hagan llevarlas a cabo, y por consiguiente se dé a luz el pecado. Entonces, tiene su origen en nosotros, en nuestra naturaleza corrupta, hermanos. De ahí se origina todo eso. De ahí la tendencia de que busquemos la desobediencia, busquemos lo malo. Ese es el primer origen. Y el otro origen de las tentaciones, y para que nosotros podamos resistir la tentación, tenemos que saber que también Satanás, la Biblia le llama el tentador. Él es el supremo tentador, y aunque hace 8 días estudiamos que él siempre va a utilizar precisamente nuestra naturaleza corrupta. Es decir, sí, en cierta forma es el origen, pero él va a echar mano de nuestra naturaleza corrupta, de nuestra naturaleza caída, para poder tentarnos. De ahí viene esa tentación, y también en algunas ocasiones, porque lo podemos ver con Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que Satanás vino a tentar a Cristo, y él no tiene una naturaleza corrupta, él no tiene una naturaleza caída como la de nosotros. Entonces, pero sí fue y lo tentó en necesidades básicas. Si ustedes recuerdan, la primera tentación que Satanás puso delante del Maestro, delante de Cristo, fue la necesidad que él tenía. Él llevaba varios días en ayuno y tenía hambre. Y la primera tentación fue: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, Satanás es el tentador supremo, como lo dice Primera de Tesalonicenses. Acompáñenme nada más para corroborarlo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 3. Capítulo 3, versículo 5 dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resulte en vano. Fíjese que este tema del tentador no es un tema cualquiera, tanto que Pablo estaba preocupado de que los hermanos se hubiesen encontrado en una situación de haber sido tentados por el tentador, y él dice, y él estaba preocupado de que su trabajo hubiese resultado en vano. Y a eso es a lo que nos referíamos en un principio, cuando da a luz muerte, ¿no? Nos deja infructuosos. Muchas de las cosas que Dios hace en nosotros pudieran quedar en vano por el hecho de no aprovecharlas
y de no aprovecharlas por la condición en la que estamos, de un corazón no arrepentido, de un corazón no humillado delante de Dios para pedir perdón por ese pecado. Entonces esto es importante, y también es importante saber que el tentador ha estado tentando a la humanidad desde sus inicios. Vemos en el libro de Génesis capítulo 3 que él fue el que tentó a Adán y Eva, los primeros seres humanos en esta tierra. Entonces el tentador desde el inicio de la historia de los seres humanos ha estado activo tentando a las personas, y al día de hoy Satanás todavía ronda la tierra buscando crear una brecha entre Dios y sus hijos, separarnos, contristar su espíritu a través de hacernos caer, de hacernos pecar, y lamentablemente sus tentaciones son parte de nuestra vida. Es decir, Él constantemente va a estar también tentándonos, ¿no? Tentándonos, buscando esas cosas que sabe que nosotros, en las cuales nos atraen, nos gustan, y también va a estar utilizando eso. ¿Me acompañan por favor a la carta de Pedro, primera carta de Pedro? Capítulo 5. Capítulo 5 dice el versículo número 8, Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto es cierto para nuestros días, hermanos. Esto es muy cierto y esto es muy actual. Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar, a quien hacer caer en la tentación. Esto es muy cierto, y para nosotros poder resistir esto tenemos que estar muy conscientes de esto. Pareciera ser que a veces no estamos tan conscientes, hermanos. A veces somos tan descuidados en algunas cosas o en cosas, en situaciones. A veces somos tan descuidados ignorando nuestras propias concupiscencias, que vamos y nos metemos en situaciones complicadas, en situaciones de tentación, porque no estamos conscientes de muchas cosas, no estamos pendientes, más bien sería la palabra, no estamos pendientes de que nosotros tenemos deseos sobre algo, y muchos de nosotros estamos muy conscientes que son esos algos que nos tientan, que nos son causa de tentación, y no estamos pendientes de ello, y somos a veces hasta irresponsables, y nos metemos irresponsablemente, valga la redundancia, en esas tentaciones. Entonces, lo que sigue de aquí, hermanos, es algunos aspectos prácticos, consejos, mandamientos de la Escritura sobre cómo resistir la tentación. Dios es bueno con nosotros, yo les decía, nunca nos deja solos ni en la prueba. Dios no nos deja solos ni en la prueba, pero tampoco nos deja solos en la tentación. A través de su palabra Él nos instruye, a través de su palabra Él nos muestra, Él nos deja entender cómo es esto, ¿no? La Biblia nos dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo, y esas maquinaciones tienen que ver con esos planes. Él va hilando, mira, a este cristiano fulanito, una de las cosas que a él le gustan mucho a su carne es esto. Y entonces él empieza a hilar y a planear cosas. Y Dios nos exhorta a que no ignoremos que eso sucede. No ignoremos eso, no ignoremos lo que nosotros somos, no ignoremos lo que nosotros tenemos, esa concupiscencia, y no ignoremos que tenemos un adversario llamado el tentador, cuya función, una de sus funciones es esa, estarnos tentando, estarnos poniendo en situaciones donde nosotros caigamos y pequemos contra nuestro Dios. Y entonces tenemos que estar nosotros muy pendientes, no ignorando. Y para no ignorar, Dios nos instruye. Dios nos dice cómo hacerlo. Dios nos dice de qué tenemos que estar pendientes. Entonces, el primer punto que yo les quiero mostrar para cómo resistir la tentación, lo encontramos en el Salmo 18, verso 23.
Salmo 18. Verso 23 dice: fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Fui recto para con él, dice David, y me he guardado de mi maldad. ¿Cuál es el primer paso, hermanos, amados, para nosotros poder resistir la tentación? Primer paso es conocernos a nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos. Parafraseando palabras de Spurgeon, él decía que él tenía más temor de él mismo que del mismo diablo. Él tenía más temor de él mismo porque él se conocía. David se conocía, por eso él dice: me he guardado de mi maldad. Él estaba consciente de sus maldades, de sus tendencias. Él estaba consciente de dónde lo sacó Dios. Él estaba consciente de esos deseos que él tenía, de las cosas que a él le traían, que eran prohibidas por Dios, pero que le atraían, que eran pecado, pero que le atraían. Él estaba consciente de esas cosas. Y cada uno de nosotros somos diferentes en cierto sentido. En este aspecto de la tentación habrá cosas que en nosotros tendremos en común, que nos tientan a todos, pero también hay cosas específicas y cosas particulares. Hay tentaciones de cada persona. Nosotros mismos podemos diferir en cosas que nos tientan. Por género puede haber cosas que nos tientan diferentes. Hay cosas que tientan al varón, hay cosas que tientan a la mujer. Pero todos somos tentados. Siempre hay algo, siempre hay un elemento que nos atrae. O muchos elementos, o varios elementos que nos atrae, que nos tientan, hermanos. Y nosotros debemos estar conscientes de eso. De la misma manera que David decía: yo me he guardado de mi maldad. ¿Y cómo hacía él para guardarse de su maldad? Primero que nada estaba consciente de su maldad. Primero que nada estaba consciente de él mismo, de quién es él mismo, de qué cosas le atraen, de qué cosas le tientan. Y aquí empiezan las cosas prácticas, hermano. Yo te invitaría a que hicieras un examen de conciencia, y casi estoy seguro que no te va a costar trabajo identificar cuáles son esas cosas que te tientan. ¿Cuáles son esas cosas que a ti te ponen en conflicto y en riesgo de pecar contra Dios? Tenemos que conocernos. Tenemos que conocernos y vivir consciente de esas cosas. Todos los días tenemos que vivir conscientes de esas cosas. Nosotros sabemos, como dice el adagio popular, de qué pie cojeamos. ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Cuál es la maldad que nos atrae? Nos conocemos. Y tú debes saber cuáles son esas cosas que a ti te tientan. Por ponerte algunos ejemplos, una de las cosas que en términos generales tienta a la mayoría de las personas, hombres y mujeres, es la amargura. Tanto hombres y mujeres somos muy susceptibles a amargarnos, a resentirnos, a guardar rencor ante las injusticias. Puede haber sus excepciones, pero en términos generales, hablando como una generalidad, la mayoría de las personas somos tentadas a eso. Somos tentadas a resentirnos ante un maltrato, ante alguna injusticia. Somos susceptibles a guardar rencor, a no perdonar. Entonces nosotros debemos identificar eso, debemos estar pendientes, porque todos los días nos vamos a encontrar con situaciones injustas, hermanos. En tu casa, en el trabajo, en la escuela, los jefes injustos abundan, ¿no? Los jefes injustos abundan, los compañeros injustos abundan, la gente injusta abunda, las injusticias
abundan, hermanos. Vivimos en una sociedad donde la injusticia abunda. Y una de las cosas que promueven la amargura dentro del corazón de las personas es la injusticia. Entonces, en un medio tan injusto, estamos muy susceptibles a ser tentados a la amargura. Sin embargo, también hay otras cosas, yo les decía, que tientan a los varones. Y por ejemplo, el aspecto de la inmoralidad sexual es un aspecto que al varón le atrae mucho, le tienta. Y la Biblia habla abundantemente de esas cosas. La Biblia es muy clara en ese sentido. El capítulo 7, si me acompañas por favor, el capítulo 7 de Proverbios. El capítulo 7 de Proverbios habla la historia y lo ejemplifica con una situación. Dice así, verso 1, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Y fíjate cómo lo empieza a describir. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una sale al encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, áloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, era casada. Se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó de su mano, es decir, se va a tardar. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto, se marchó tras ella, como el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, ni yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes, han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Salomón hace mucho énfasis
en la sabiduría, en ser sabios, en ser entendidos, porque dice que él vio entre los simples a un joven falto de entendimiento. Entonces, que era lo contrario. El joven falto de entendimiento necesita sabiduría, necesita inteligencia de Dios. Y por eso es que él hace ese llamado: guarda mis mandamientos, vivirás. Ata, di a sabiduría, tú eres mi hermana, porque los simples, los faltos de ese entendimiento, los que no se perciben, caerán en manos de la mujer extraña. Y en nuestros tiempos, hermanos, no solamente se refiere a rameras, se refiere a toda presentación de inmoralidad sexual que el día de hoy en nuestra sociedad sexualizada, hipersexualizada, está presente. La pornografía, por ejemplo, es una forma en que los jóvenes y los hombres, en general los varones, son prendidos de esta manera en la inmoralidad sexual. Nuestras calles están atiborradas de imágenes de mujeres sensuales, semidesnudas, o no solamente cartelones, ¿no? Si tú pasas por los centros y ves los centros comerciales, grandes negocios que están haciendo su propaganda, tú te vas a encontrar con las famosas edecanes que están haciendo eso, están bailando, están atrayendo. El punto es atraer a los varones a través de eso. Y entonces, lo que nos está diciendo aquí, y todo esto que te narro, no me daría tiempo de explicar punto por punto, pero quería llegar yo al punto final de este capítulo. Dice el verso 26, la inmoralidad sexual, las rameras, ya sea en persona, en fotos, en videos, en internet, en libros, en revistas, en lo que sea. Verso 20 dice: a muchos ha hecho caer heridos. Escucha lo que dice la Escritura: a muchos ha hecho caer heridos, no es cosa cualquiera. Y aún los más fuertes han sido heridos por ella. Yo hace 8 días te mencionaba 3 ejemplos de el hombre más fuerte de la Biblia. Sansón fue rendido ante los encantos de una mujer pagana, de una mujer filistea, de una mujer que no era del pueblo de Dios, que evidentemente, si tú lees la Escritura y estudias esa parte, te darás cuenta que no fue del agrado de Dios y que echó a perder muchas de las cosas que Dios quería hacer en ese hombre y con ese hombre. El hombre más sabio de la Biblia, que él fue el instrumento usado por Dios para advertirnos sobre ello, Salomón. La Biblia nos dice que se rindió ante las mujeres paganas, y no solamente eso, adoró a sus ídolos. Adoró a sus ídolos. El hombre más fuerte, el hombre más sabio. Y uno de los hombres más santos de la Escritura, David. Hace 8 días, disculpe, me confundí, dije un nombre equivocado. David adulteró con Betsabé. Un hombre del cual la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y ahora entiende por qué la Escritura dice: aún los más fuertes han sido muertos por ella. Entonces, una de las cosas en los varones en las que más son tentados, en las que más somos tentados, es en la cuestión de la inmoralidad sexual. Nosotros tenemos que estar conscientes de ello. Nosotros tenemos que vivir vigilantes de ello, velando y orando para que no entremos en tentación. Fue lo que nos instruyó el Señor Jesús, el Maestro, velando y orando para que no entremos en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y la carne es la que se exalta, la que tiene los deseos hacia esas cosas. Y sin embargo, esto no quiere decir que las mujeres no estén exentas de eso. También hay mujeres que están muy tentadas, son muy tentadas por el asunto sexual. Sin embargo, hay varios estudios que dicen que la mujer no es tanto que tenga esa tendencia a buscar el pecado sexual. Más bien se dice que ella tiene muchas cuestiones. Ellas son tentadas más por el lado emocional, sentimental. Es decir, que aunque sí finalmente pueden caer en un pecado sexual, pero no fue motivado por el deseo sexual en sí mismo, sino por una falta de afecto,
De ahí la importancia de que nosotros los esposos seamos cuidadosos con nuestras esposas, de cómo los tratamos. Hermanos, Dios nos conoce a nosotros los varones, y por eso es que nos habla mucho de esto, de cuidarnos, de huir de la fornicación inclusive, pero también nos conoce en el aspecto de nuestra aspereza y de nuestra dureza, y nos insiste en que nosotros debemos ser cuidadosos en cómo tratamos a nuestras esposas. No podemos decir, no, yo soy muy cuidadoso. Hermano, Dios nos conoce, y por eso nos dice que nosotros no tratemos ásperamente a nuestras esposas. Y si batallamos en eso, tenemos que estar pendientes de eso, porque nuestras esposas pueden ser tentadas también por nuestra falta de cuidado, por nuestra dureza, por nuestra aspereza. Porque muchas de las cuestiones de adulterio por parte de las mujeres no precisamente fue en sí mismo el acto sexual, aunque posiblemente lo hubo. Sencillamente es que esa mujer estaba a falta de afecto. No tenía el cuidado de su esposo, el buen trato de su esposo, y siempre habrá alguien que la trate mejor o que busque tratarla mejor. Entonces debemos ser cuidadosos con eso. Entendemos pues que cada uno de nosotros tenemos aspectos en los que podemos ser tentados. Tienes que hacer ese ejercicio, y tienes que hacer de ese ejercicio algo frecuente en tu vida. Conocerte, qué es lo que a mí me tienta, qué es lo que me llama la atención que no agrada a Dios, en qué cosas son en las que yo puedo pecar contra Dios, y estar muy pendiente de eso para poder resistir la tentación. Entonces debemos que conocernos. Primer aspecto es conocernos a nosotros mismos. David decía, me he guardado de mi maldad. Tenemos que aprender a hacer lo mismo, guardarnos de nuestra maldad. Y cuando nosotros nos guardamos de nuestra maldad, entonces caemos al siguiente punto de cómo evitar la tentación. Evitar la tentación es mejor que resistirla. Evitar la tentación es mejor que resistirla. Si es cierto que la Biblia nos exhorta, nos enseña que tenemos que resistir la tentación. Sin embargo, este texto del Salmo 18, verso 23, nos dice que es mejor resistirla. Me he guardado. Y es mejor evitar la tentación que resistirla. Por ahí algún autor alguna vez lo leí en su libro, y él de manera coloquial lo dijo así: si no quieres comer el fruto del pecado, no te metas en el mercado del diablo. Si lo queremos ver más bíblico, con un pasaje bíblico, tenemos que evitar el pecado. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Verso número 14. Romanos 13, verso 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo, y la última parte es la que me interesa, y no proveas para los deseos de la carne. Y no proveas para los deseos de la carne. En otras palabras, para tu concupiscencia. Ya nos vamos familiarizando con el término, ¿no? Tu concupiscencia son los deseos de la carne, pero también puede incluir los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como lo dice el apóstol Juan. Pero aquí el apóstol Pablo nos está exhortando a que nosotros mismos debemos cuidarnos de nuestra maldad, no proveyendo circunstancias, no metiéndonos en circunstancias donde nosotros sabemos que vamos a ser tentados. Nos exhorta pues a evitar la tentación. A evitar la tentación. Pablo nos exhorta a evitar la tentación. Tenemos que resistirla, pero si podemos evitarla, es mejor. Si podemos evitarla, es mejor. Te decía yo, te cito nuevamente esta frase que leí: si no quieres comer la fruta del pecado, no te metas en el mercado del diablo. Entonces, cuando sabemos que
algo es o puede ser pecaminoso, mejor evitémoslo. Mejor evitémoslo. Y los ejemplos clásicos que muchos predicadores utilizan, ¿no? Si algún hermano fue arrancado del alcoholismo, si en su vida antes de Cristo fue un alcohólico, pues es evidente de qué cosas se tiene que guardar después en su vida nueva, en su vida de cristiano. Se tiene que guardar de esas cosas porque su carne fue muy estimulada en esa área. En las áreas en las que más fuiste estimulado en tu vida pasada, en tu vida de pecado, son las áreas en las que más te debes de cuidar. Son las áreas en las que más debes guardar. Si eres un varón o una mujer, cualquier persona, fuiste muy estimulado, abusaste mucho del pecado sexual, pues tienes que tener mucho cuidado con las relaciones personales, tienes que tener mucho cuidado con el internet, tienes que tener mucho cuidado con tu teléfono inteligente. Tienes que tener mucho cuidado de cuando estás navegando en internet. Tienes que tener mucho cuidado cuando te estás relacionando con tus compañeras en el trabajo o en la escuela o donde estés. Debes tener mucho cuidado con eso. Si tú fuiste estimulado, abusaste del pecado en esa área, tienes que cuidarte en esa área. O sea, no hay mucho misticismo en eso. Tu carne fue estimulada en eso. El diablo sabe que abusaste de ese pecado. Bueno, y aun cuando Dios viene y te perdona, te limpia, te libera de ese pecado, el viejo hombre queda ahí. Y el diablo sabe de qué abusaste. Y el diablo sabe que por ahí puede hacer que tú caigas. Y entonces tú mismo no te metas en situaciones. Sería, tomando el ejemplo que te di del alcohólico, este hermano exalcohólico que Dios lo libró del alcoholismo, de las drogas, sería insensato que él dijera, no, voy a extender el reino de Dios y pues me voy a ir a meter a las cantinas a predicarle a los borrachos. Eso es insensatez. Eso no es tener cordura ni sabiduría. ¿Quieres predicarle a los borrachos? Bueno, para empezar, en una cantina no te van a poner atención ni te van a hacer caso para predicarles el evangelio. Sería insensato que te quieras meter a una cantina a predicarle a los borrachos están borrachos y no van a entender lo que tú les digas, a menos de que Dios obre de manera milagrosa y poderosa, que sí lo puede hacer, pero generalmente no lo hace así. Generalmente nosotros no pensamos en ir a evangelizar a los que están en su embriaguez dentro de una cantina o de un antro. No, es que voy a ir a ganar a los jóvenes y por eso me meto a los antros, porque allá hay muchos jóvenes y les voy a predicar a los jóvenes. Están en su onda, no te van a hacer caso. ¿Quieres ganar a los jóvenes? Busca otras formas más sabias, inteligentes, para que puedas tú ganar esas almas. Pero no seamos insensatos. No nos metamos en esa situación, en un lugar, en una situación que nos puede ser de tentación. Nosotros mismos no provoquemos nuestra caída. Nosotros mismos no nos metamos en la tentación. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en Romanos 13. No proveas para los deseos de tu carne. Tú mismo no les des el material. Tú mismo no les des el material. Para eso ya estás consciente de qué cosas te pueden tentar. Hay una compañera en tu trabajo que sientes que te atraes y te sientes tentado, aléjate, toma acciones. Si te está costando, toma acciones. Digo, nosotros ahorita vamos a hablar de otras cosas que nos ayudan a eso, pero en este asunto debemos ser tan radicales como podamos. ¿Cuál es el punto del arma? ¿Cuál es cuando nosotros decidimos qué acciones tomar? Nosotros mismos decimos, ¿sí puedo con esto? No es problema, si lo estoy pudiendo controlar, o definitivamente me es problema, no estoy pudiendo controlarlo, y entonces ahí es cuando nosotros debemos tomar decisiones correctas. Debemos tomar decisiones correctas. Entonces, no proveamos para los deseos de la carne. Y entonces Pablo nos advierte. Si me acompañas a 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo número 6.
Hablando del pecado sexual, que lo enfatizo porque es una de las herramientas más eficaces en las manos del diablo, en las manos del tentador. Si ustedes se dan cuenta, todo este asunto de la ideología de género no es otra cosa más que seguir sexualizando a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Ese es el propósito de la ideología de género. Y nuestra sociedad está en eso y va para cosas peores. Y va para cosas peores. Entonces, 1 Corintios capítulo 6, verso 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y aquí quiero explicar un poquito más, abundar. La palabra fornicación que encontramos en nuestra Biblia es la palabra griega porneia. Y porneia no significa solamente fornicación. Porque a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, aquí nos está dando advertencias en contra de fornicar, y nosotros podríamos decir, ¿qué es fornicar? Bueno, fornicar es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o entre las personas solteras. Eso es fornicar, tener relaciones sexuales no permitidas por Dios. ¿Cuáles son las permitidas por Dios? Entre esposos, esposo y esposa dentro del matrimonio. Esas son las relaciones sexuales que Dios permite solamente. Fuera del matrimonio se le llama fornicación, pero la palabra porneia no significa fornicación solamente. La palabra porneia es un sentido más amplio que significa inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual podemos entonces decir que entra la fornicación, que entra el adulterio, que entra la pornografía, la homosexualidad, todas estas cosas que no son lícitas a los ojos de Dios. Porneia es inmoralidad sexual. Entonces, cuando está diciendo aquí es huye de la inmoralidad sexual en los términos que tú te la encuentres en nuestra sociedad. Por revistas, por internet, en películas, en videos, en persona. No juegues con eso. Aquí ni siquiera te dice resístela. Aquí te está diciendo huye de ella. Evítala. Evítala. Huye. Y la palabra huye nos da el sentido de salir corriendo, de no pararnos a decir, no, yo sí puedo, soy un cristiano maduro, yo aguanto, yo soporto, no hay problema. El consejo es, sal corriendo. Porque recuerda lo que dice el proverbio, aún los más fuertes han sido vencidos por ella. Aún los más fuertes. Hermano, el día de hoy en esa área tenemos muchas posibilidades de la tentación. El internet ha abierto una puerta enorme para la inmoralidad sexual. Material, fotos, videos, películas, citas, conversaciones, videollamadas. El internet ha abierto una puerta enorme para que la gente se pierda en este pecado, para que los jóvenes se pierdan en este pecado. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que evitar. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Pablo está escribiendo a Timoteo y le viene hablando de muchas cosas negativas. Y en ese contexto de exponerle cosas que no están bien, que son pecado, en el verso 11, él concluye diciéndole, mas tú, oh hombre de Dios,
huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, Pablo le está exhortando aquí a huir de todas esas cosas que le pueden ser a él de tentación. Segunda de Timoteo, aquí adelantito, capítulo 2. Verso 22, otra vez dice, huye también de las pasiones juveniles, de los deseos juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Estos tres pasajes que acabamos de leer coinciden en la indicación del Señor. No te hagas el fuerte ante una situación de tentación, sal corriendo, huye. Huye de donde estés, si es de tu cuarto, de tu recámara, porque la privacidad te es a ti una tentación, el estar solo en tu cuarto con una computadora, con una laptop o con un teléfono te es de tentación, huye de eso. Huye de eso, saca tu computadora, saca tu teléfono, saca tu ordenador de tu cuarto, no estés solo en esas situaciones, porque eso es lo que provoca que muchos caigan en esa tentación. El hecho de sentirte que nadie te ve, el hecho de pensar que nadie se va a enterar, te hace sentir como que en esa seguridad de puedo hacerlo y no va a pasar nada. Sí va a pasar. Te lo aseguro que sí va a pasar. Porque aunque nadie se entere, si eres cristiano, cristiana, el Señor que mora en ti se va a enterar. Y eso es, con eso basta y sobra, aunque nadie se entere, aunque nadie más se entere. El Señor que te salvó y te redimió se va a enterar. Y entonces la indicación es, huye, no juguetees con eso, no coquetees con eso. Y a lo mejor muchos van a decir, no hermano, pornografía no. Bueno, hay pornografía más sutil. No lo sé si sepas, pero una pornografía está catalogada. Hay pornografía nivel X, nivel 2X, nivel 3X, nivel 4X. Todo eso es pornografía. Y a lo mejor la más común y a la que muchos se pueden espantar es en la 3X, donde ya está el acto sexual ahí. Sin embargo, hay otras que a lo mejor no llegan en eso, pero también es pornografía. Mujeres desnudas u hombres desnudos, eso es pornografía, eso es inmoralidad. Entonces, no te arriesgues a todas esas cosas, no te arriesgues. Recuerde que el tentador también es el maestro de la racionalización y no hay límite para los argumentos que el diablo nos puede ofrecer para justificar nuestra conducta pecaminosa. Él puede empezarnos a poner ideas de, bueno, no es tan malo, es normal, es tu necesidad, es lo que necesitas, no va a pasar nada. Después te arrepientes, ¿no? Después te arrepientes. El diablo conoce la Biblia. El ejemplo de la ramera de Proverbios 7 dice, he ofrecido votos de paz, hasta religiosa nos salió. He ofrecido mis votos, ¿no? ¿Era religiosona? Ay, es cristiana. No podría haber dicho mira, es cristiana. Dios ha provisto una hermana. Pero era una mujer casada. Era ilegal todo eso. Era pecado. Pero habló con terminología religiosa. El diablo sabe todo eso. El diablo puede hacer todo eso. El diablo puede tratar de convencerte. Y si tú no estás firme, tú puedes beberte todos sus argumentos. Sí, está bien, no va a pasar nada, no es tan grave. Como quiera, bueno, pues Dios conoce mi corazón, Dios conoce que es mi necesidad. Y puedes tú empezar a enrollarte en ideas equivocadas y tratar de racionalizar tu pecado. Tratar de justificar tu pecado.
Entonces no ignoremos las maquinaciones del diablo. Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2. Verso 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjate cómo Pablo aquí dice, lo asevera, ¿no? No ignoramos sus maquinaciones. La realidad es que muchos sí ignoran sus maquinaciones. Muchos tratamos de ser muy ingenuos, o somos muy ingenuos, o nos portamos muy ingenuos, o muy indolentes. Y sí ignoramos sus maquinaciones y podemos caer entonces en sus trampas. Entonces, no nos metamos, nosotros mismos no nos metamos en esas situaciones. Mejor es evitar la tentación que resistirla. Esas son algunas de las cosas que nosotros podemos hacer. Sin embargo, lo más importante, estas son acciones defensivas, pero lo más importante es esto que vamos a mencionar a continuación. La mejor forma de nosotros resistir la tentación es cultivar nuestra vida interior, cultivar nuestra vida espiritual. Esa es la mejor forma de resistir la tentación. De hecho, para las personas inconversas es la mejor forma de, inclusive de ellos, de liberarse del pecado. Buscar a Dios, buscar el perdón de sus pecados, buscar que Dios les perdone sus pecados, que Dios los libere de todas esas cadenas. Y una vez ya siendo cristianos, la mejor forma de resistir la tentación es cultivando nuestra vida espiritual, nuestra vida interior. Gálatas capítulo 5. No tiene mucho estudiamos este pasaje donde el apóstol Pablo nos habla de algo muy importante en la vida del cristiano. Gálatas 5, versículo número 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La mejor forma de resistir la tentación es mantenernos en una vida espiritual activa, ardiente, que fluye. Esa es la mejor forma. La mejor forma es andar en el Espíritu, conscientes de la presencia de Dios y obedientes a la palabra de Él. Resulta que muchos cristianos, cuando ceden a la tentación y caen en pecado, es porque no están conscientes de que el Espíritu Santo mora en ellos. En ese momento no están conscientes de que ellos son templo del Espíritu Santo. No están conscientes que Dios está con ellos. Y esto puede ser causa de que ya traen, por alguna razón, ese contristamiento del espíritu, esa debilidad espiritual. No están conscientes de la presencia de Dios en sus vidas. Y nosotros los cristianos nos gloriamos de eso. Hemos dicho muchas veces que el tesoro más grande que poseemos nosotros los cristianos es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es Dios mismo con nosotros. Nos gloriamos de eso, nos alegramos de eso, de que el día en que Dios nos perdonó, nos selló con su Espíritu y a partir de ese día Él mora en nosotros, Él está con nosotros para ayudarnos, para bendecirnos, para sacarnos adelante, pero empezamos a descuidar su presencia, empezamos a descuidar la relación con Él, empezamos a descuidarlo. Y cuando se nos presenta la tentación y estamos en esa condición de haber descuidado nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él,
su presencia en nuestras vidas, no estamos conscientes de que Él está con nosotros y se nos hace fácil. Se nos hace fácil ceder ante cualquier tentación, de cualquier tipo de pecado, ¿no? He abundado quizá en algunos específicos, la inmoralidad sexual, la amargura, pero en cualquier tipo de pecado, la mentira, el rencor, el orgullo, perdón, la soberbia, podemos caer en muchos de esos, porque no estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y la mejor forma, yo les decía, de resistir la tentación es estar consciente de la presencia de Dios en nosotros, andar en el Espíritu. Y en aquella ocasión que estudiamos este pasaje y decíamos, ¿qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es andar obedientes a su palabra, llenos de su palabra. Y la palabra abunde en vosotros. Entonces, eso es la mejor defensa. La palabra de Dios siempre ha sido la mejor defensa contra las tentaciones de Satanás. Y entre mejor nosotros conozcamos esa palabra, y hemos abundado mucho en eso y hemos insistido mucho en eso, mientras mejor conozcamos su palabra, más fácil será reclamar la victoria ante nuestro adversario. Más fácil será enfrentar esas luchas diarias. David, que ya vimos su ejemplo, como él mismo se guardaba, pero también nos da otra enseñanza, también nos da otra lección. Salmo 119, acompáñame al Salmo 119. Versículo número 11. Fíjate cómo dice la Escritura. En mi corazón he guardado tus dichos. En otras palabras, en mi corazón he guardado tu palabra. En mi corazón he guardado tu palabra. ¿Y eso qué provoca? Dice, para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios presente, constante en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando nosotros imitamos y buscamos imitar a David cuando decía, de día y de noche medito en tu palabra, medito en tu ley. Cuando nosotros tratamos de imitar eso y estamos conscientes de su palabra, que ya explicábamos, eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar meditando en su palabra, andar reflexionando en ella, trayéndola aquí, meditándola, analizándola, orándola, hermanos. En el día estamos orando la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice esto y esto y esto. Él dice aquí, en mi corazón he guardado eso, y eso me ayuda a no pecar contra ti, porque estoy consciente de tu palabra, porque estoy consciente de lo que tú me has enseñado, lo que tú me has dicho, de lo que he aprendido de ti. Teniendo eso en mi corazón y en mi mente, yo no quiero pecar contra ti. Me dan ganas de santificarme más, de buscarte más, de estar más contigo, pero no quiero pecar contra ti. Una de las cosas que nosotros debemos hacer para presentar defensa y resistir la tentación es cultivar ese hábito de tener la palabra de Dios constante en nuestras vidas, llenarnos de la palabra de Dios constante en nuestras vidas. Y entonces vemos cómo Cristo, el Maestro, que conocía la Escritura y él conocía la palabra del Señor, él nos da el ejemplo de esto, él nos da un ejemplo práctico de esto, como cuando el tentador se le presentó y empezó a tentarlo. Ahí tú lo puedes leer en el capítulo 4 de Mateo. Todas las veces que el tentador lo quiso tentar, él se defendió con la palabra y él le citó la palabra. Y aun aunque el tentador le citó la palabra para tentarlo con la palabra, le citaba ahí los salmos y le decía, pues la Escritura también dice que él mandaría a sus ángeles para que tu pie no resbale. El tentador usó la Escritura para tentarlo. ¿Hasta qué punto puede llegar todo esto? Y el Señor, que conoce bien la Escritura, y él sí tiene una muy buena exégesis de la Escritura,
así inmediatamente identificó, ese texto no está queriendo decir lo que tú me quieres decir. Así es que también la Escritura dice que yo no puedo tentar a Dios, ni es bueno tentar a Dios. Entonces, cultivar nuestra vida interior con la palabra de Dios, ser unos estudiosos, gente llena de la palabra de Dios. Y cuando el Señor Jesús vemos que lo rechazó con la palabra de Dios, finalmente hizo que el diablo lo dejara. Nosotros debemos ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Nosotros debemos aprender del Maestro en este sentido y debemos tener presente la palabra de Dios. Otro aspecto para cultivar nuestra vida interior es la vida de oración. La oración nos puede ayudar a resistir la tentación. Y vemos al Maestro por excelencia, Jesús, que la noche en que Jesús fue traicionado, Él oró al Padre. Él oró en el huerto de Getsemaní. Y después de haber orado y que encontró a sus discípulos dormidos, Él se dirigió a Pedro y le dijo que orara para no entrar en tentación. Entonces el Señor Jesús ahí enseñándole a Pedro que la oración nos ayuda a resistir la tentación. Velad y orad para no entrar en tentación. Entonces vamos viendo la importancia, hermanos, de cultivar nuestra vida interior a través del estudio de la palabra, a través de la oración. En la misma oración el Señor Jesús, cuando Él enseñó a sus discípulos a orar, en el Padre Nuestro tú recordarás, ahí Jesús nos dijo, y ustedes díganle al Señor, díganle al Padre, no nos metas, no nos dejes caer en la tentación, ayúdanos. En momentos en que estemos en tentaciones, hermanos, debemos nosotros aprender a orar y aprender a orar inmediatamente. Tener nuestra vida de oración constante, pero en el momento en que se nos presenta la tentación, ponernos a orar ahí. En tu mente ponte a orar, Señor, me siento tentado, me siento traído, Señor, ayúdame. Si tienes a Dios presente en tu mente, presente en tu corazón, si tienes su palabra presente en tu corazón y en el momento de la tentación te pones a orar, en tu mente Dios responde. Dios ayuda en ese sentido. Entonces, orar, porque sabemos que Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir, y además nos va a proporcionar una salida. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, yo no sé si ustedes lo recuerden, pero cuando estudiamos la carta a los Efesios, en la carta a los Efesios el apóstol Pablo resalta de una manera maravillosa todos los recursos que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos llegar al final de la carrera, para que ninguna tentación, ningún pecado nos estorben para llegar a la carrera. La carta a los Efesios es un tratado precioso, hermoso, bellísimo, donde en cada capítulo Dios nos muestra algo. Esto es lo que yo he hecho y lo que he dejado para que tú puedas terminar esta carrera a la que te he llamado. Puedes terminar la carrera. He dejado todos estos medios de gracia, he dejado todos estos recursos, he hecho yo todas estas cosas para que tú puedas terminar esta carrera a la que yo te he llamado. Entonces, qué importante es que nosotros estemos conscientes de todas esas cosas, conscientes de todos los medios de gracia que Él ha dejado en nuestras manos para que nosotros echemos mano de todo ello y para que nosotros podamos salir victoriosos del momento de la tentación. Aquí Dios a través del apóstol nos dice que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos nosotros resistir. Y aún va a proveer la salida de esa tentación. Es decir,
Aunque va a haber muchas tentaciones a lo largo de nuestra vida, hermanos, y vamos a tener que batallar con ellas hasta que Cristo venga por nosotros, hasta que estemos con el Señor allá. Sin embargo, mientras que estemos aquí, Él ha provisto los medios de gracia. Echemos mano de ellos, echemos mano de esos medios de gracia. No importa la prueba, no importa qué tan dura esté esa tentación, no importa qué tan dura esté la tentación, no importa en qué área de nuestra vida, Dios ha dejado los medios. En Cristo somos victoriosos, y aunque el día de hoy hemos hablado mucho de las estrategias de Satanás, yo te recuerdo una cosa: Satanás está vencido. Satanás está vencido. Dios ha provisto todos los medios. El capítulo 6, aunque nos dice que todas nuestras luchas no son contra carne ni sangre, sino son contra principados, potestades y todas esas seres de maldad, Él nos dice todas las cosas que nos ha dejado cuando habla acerca de la armadura de Dios. Todas esas cosas las ha dejado, son recursos. Y ahí mismo, después de que habla de la armadura de Dios, habla de la oración como una potente herramienta contra las tentaciones y contra las luchas espirituales. Entonces, hermanos, Dios ha dejado todos los recursos. Si bien es cierto que de nosotros mismos sale toda esa concupiscencia y deseo que nos pone en riesgo y nos pone en tentación, Dios ha dejado todos los recursos para ayudarnos. Y el último medio que yo quiero mencionar para resistir la tentación es el ayuno. Un medio de gracia. Un medio de gracia que nos enseña autocontrol. La Escritura dice, Pablo escribiendo a Timoteo, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es ese dominio propio? Es autocontrol, hermanos. La capacidad de controlar nuestros deseos, nuestras concupiscencias. O sea, ya vimos muchas cosas, ya vimos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos va a ayudar, que nos va a guardar, la palabra de Dios que nos instruye, pero además ese Espíritu que habita en nosotros nos quiere enseñar a autocontrolarnos, a decir no, no quiero. A decir no quiero, a mostrar firmeza, a mostrar convicción. ¿Cuánta debilidad se muestra cuando un hombre casado se le presenta la tentación de adulterar con otra mujer y sus palabras son: no puedo porque soy casado? Ese es un argumento muy débil. El cristiano debe decir: no quiero porque soy cristiano y soy casado. No quiero. No tanto no puedo, porque si no hubiera una ley, si no hubieran leyes que te juzgarían por tu maldad o por el adulterio, seguramente lo harías. El cristiano debe ser más firme en sus convicciones y decir: no quiero, no quiero. Hablaba con mis hijos hace tiempo, hablando de las cosas del mundo, y les decía: hijos, va a haber, ahorita estamos con ustedes, los estamos instruyendo, les estamos enseñando, pero va a haber momentos en que no estemos con ustedes y se les va a presentar la invitación al pecado. ¿Qué vas a responder? ¿Qué vas a hacer? No puedo porque mi papá es pastor, no puedo porque voy a la congregación. ¿Ese va a ser tu argumento? El argumento que yo quisiera que ustedes tuvieran es: no quiero porque amo a Dios. No quiero hacerlo porque amo a Dios. No es tanto no puedo, porque si pudiera sí lo haría. Es no quiero. Y aunque la invitación pareciera ser muy buena, no quiero porque amo a Dios. No quiero porque yo no quiero tener nada que ver con eso, con el pecado. No quiero. Entonces el ayuno nos enseña autocontrol, nos enseña a controlarnos, nos enseña a decir no. Y muchos de nosotros tenemos que ejercitar eso que Dios nos ha dado: dominio propio, autocontrol, autogobernarnos, ser capaces de ponernos un freno cuando está la invitación al pecado, a la maldad, ser capaces de decir no a la invitación al pecado, ser capaces de cambiar la página en internet, ser capaces de voltear nuestra cabeza, quitar nuestros ojos, controlar nuestros pensamientos cuando viene la imagen inmoral, ser capaces de
de cambiarle de canal a nuestros pensamientos, ser capaces de decirle no a las personas, ser capaces de decirle no a nuestros compañeros o a nuestras compañeras, ser capaces de refrenar nuestros ojos, de controlar nuestros ojos, de controlar nuestra boca, ser capaces de todo eso. La Biblia dice que Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ejercitemos ese poder, ejercitemos ese amor y ejercitemos ese dominio propio que Dios nos ha dado. Y el ayuno es un medio de gracia que nos ayuda a ejercitar el dominio propio. A través del ayuno nosotros estamos ejercitando a autocontrolarnos. Tienes hambre, tu cuerpo te dice, ya come, y tú dices, no, hasta tal hora dije, así es que te aguantas. Es a controlarnos, ¿no? Tener las capacidades de decir no. Entonces, no importa cuántas pruebas, cuántas tentaciones vengan en nuestro camino, la palabra de Dios y el Espíritu que mora en nosotros son muchísimo más fuertes que cualquiera de las artimañas del diablo, que cualquiera de ellas. Cuando caminamos con el Espíritu podemos mirar las tentaciones como oportunidades para que le mostremos a Dios que ciertamente le amamos, que ciertamente lo deseamos a Él en nuestra vida más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra cosa. Entonces, hermanos, presentemos defensa ante las tentaciones. Van a estar presentes. Presentemos lucha, batalla firme. El Señor está con nosotros. El Señor nos va a ayudar. Él ha provisto todos los medios para que salgamos victoriosos de todas esas tentaciones. No lo permitamos. Y si por alguna razón, amados, alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ve y búscalo. Ve y arrepiéntete. Ve y pídele perdón. Ve y busca su gracia y su ayuda para que te levante y continúes con fervor y cada vez con más fuerza, cada vez con más madurez para enfrentar todas estas luchas, hermanos. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no quiere que sigamos de esclavos. Dios quiere que nosotros seamos victoriosos y seamos luz y seamos sal. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Te bendecimos, Padre, por tu palabra, por tu presencia, por todos y cada uno de los medios de gracia que tú has puesto a nuestra disposición para salir victoriosos ante las tentaciones y no ceder, Señor. Y que no se dé a luz el pecado, y que no se dé a luz la muerte. Señor, queremos honrarte. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a dar un fiel testimonio tuyo, Señor. Líbranos de la tentación. No nos dejes caer en ella. Ayúdanos, pero también crécenos, madúranos, para que con firmeza y convicción podamos presentar defensa. No porque no podamos, sino porque no queremos tener nada que ver con el pecado. Te preferimos a ti por encima de cualquier otra cosa, Señor. Ayúdanos a darte gloria, a darte honra. Ayuda a mis hermanos y a mis hermanas en este mundo tan sexualizado, Señor, tan inmoral, que nos invita a lo malo. Padre, danos poder para vencer. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.